más especies, ¿ya? Esa es la prueba bioquímica. Claro, claro, porque mira, yo acá estoy comparando insulina, ¿por qué? Porque la insulina cumple el mismo papel en los 4 mamíferos que están acá en la figura, ¿no? La insulina lo que hace es bajar el nivel de azúcar, ¿no? Por eso lo estoy comparando. Ahora, tengo otra aquí, otra prueba que es la citogenética comparada. La citogenética comparada consiste en comparar cromosomas entre 2 o más especies, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá estoy comparando, por ejemplo, cromosomas humanos, que están de rojo, y cromosomas de chimpancé, que están de azul, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los humanos tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares, y los chimpancés tienen 48, ¿no? Aquí, el examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y el cromosoma 3 del chimpancé para dar origen al cromosoma 2 humano, que es este de acá. O sea, estos dos se fusionan y dan origen a este. Esto simplemente es una comparación nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo puedo utilizar también la comparación de cromosomas. Cuando yo comparo proteínas, estoy usando la prueba bioquímica. Cuando comparo cromosomas, estoy usando la prueba citogenética, ¿ya? Cuando tú veas esta comparación entre cromosomas, ¿no? El estudio de los cromosomas se llama cariotipo. Entonces, estás haciendo una prueba citogenética. Pero si comparas aminoácidos o proteínas, estás haciendo una prueba bioquímica. Y esta es otra prueba, ¿no? Una prueba que utilizó Darwin también, que nos dio a conocer Darwin, la prueba de aislamiento geográfico o las pruebas que se conocen como pruebas biogeográficas, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy viendo de que los camélidos sudamericanos que tenemos aquí, la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, probablemente provienen de especies que han desarrollado en otros continentes, como África o Asia, ¿no? Y estas especies están emparentadas, todos son camélidos, pero son especies distintas. Probablemente un ancestro, ¿no? Se originó aquí en este continente y luego emigró al continente sudamericano y se reprodujo y se aisló de los demás congéneres y dio origen a estos de acá, ¿no es cierto? Por evolución, ¿ya? Esto es una prueba muy interesante, ¿no? De aislamiento geográfico, que nos dice que los organismos que viven juntos evolucionan de una manera similar, ¿no? Si quedan poblaciones aisladas, tienden a evolucionar de forma diferente. Por ejemplo, esta población está aislada de esta de acá. Y han evolucionado diferente, ¿no? Por ejemplo, esto tienen joroba, esto no tienen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación, como vemos acá, de diferentes hábitats. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra esta diapositiva, ¿ya? Inclusive, ¿no? Estamos en la diapositiva 9, ¿no? Podemos responder la pregunta 8, ¿no? La pregunta 8, ya que estamos avanzando acá. La pregunta 8 del cuestionario dice, las enzimas digestivas poseen ligeras variaciones de aminoácidos entre las especies cercanas de primates. Una misma enzima digestiva en los humanos presenta 120 aminoácidos. En el mono araña presenta 105 aminoácidos y en los gorilas 118. De acuerdo con lo descrito, hay mayor parentesco evolutivo entre las enzimas de humanos y chimpancés. ¿Qué tipo de evidencia se ha empleado? Fácil, ¿no es cierto? Como estoy comparando aminoácidos, sería la bioquímica comparada. Entonces la pregunta o la respuesta de esta pregunta sería la 8, la alternativa C. Vamos a ponerla acá. 8, la alternativa C. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, hay una pregunta número 9 que la podemos responder justamente con la diapositiva que hemos pasado acá, de esta de las pruebas evolutivas, de la prueba biogeográfica, ¿ya? A ver, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Quiero ver. Ahí está. Acá lo vamos a explicar con esto, ¿ya? Pero antes,
rápidamente te explico lo que es el proceso de microevolución y la macroevolución, ¿ya? En realidad, el proceso de microevolución, porque hay diferentes mecanismos de la evolución, ¿no? Dentro de los mecanismos de la evolución que podemos mencionar está las mutaciones, está el flujo de genes y está la selección natural. Pero también tenemos justamente la micro y macroevolución. La microevolución se da cuando los cambios que se producen en una población son pequeños, de tal modo que no originan variaciones grandes en los organismos. Por lo cual, la población sigue manteniéndose relativamente estable, ¿no? Esa es microevolución. La microevolución se produce a nivel de la categoría de especie, ¿ya? Por ejemplo, la evolución de las bacterias que son resistentes a los antibióticos. Ese es un ejemplo de microevolución, ¿no? Son pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, parecidas entre ellas, ¿ya? Por ejemplo, la evolución de los pinzones es una microevolución. Aquí comparamos pues la presencia de picos, ¿no? Son rasgos pequeños que cambian. Pero cuando hablamos de macroevolución, se refiere a relaciones entre todos los seres vivos con la aparición o desaparición de grandes grupos, ¿no? La macroevolución ocurre por encima del nivel de la especie, es decir, involucra el aumento de las especies dentro de un género, dentro de una familia, lo que vamos a ver más adelante en taxonomía, ¿ya? ¿Y qué es la especiación? La especiación viene a ser básicamente la aparición o el surgimiento de nuevas especies a partir de especies ancestrales. Esa es la especiación. Y te explico rápidamente esto para que puedas responder una pregunta de tu cuestionario. Mira, acá por ejemplo, mira, yo tengo una población de escarabajos, ¿ya? Acá los escarabajos viven felices, se reproducen, están ocupando el mismo espacio, el mismo ecosistema. Pero mira qué pasa acá. De pronto aparece una barrera geográfica, que es esta línea celeste, ¿no? O línea azul. Y los escarabajos se separan. ¿Qué ha ocurrido acá, muchachos? Un aislamiento geográfico. Estamos separando a los individuos de una población. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar 300 escarabajos y en el otro lado 200 escarabajos, de los 500 que había, ¿no? Pero luego, como se han separado estos individuos, los que están aquí a la izquierda de mi pantalla, se reproducen, se aparean entre ellos, pero no con los otros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y los otros también se aparean entre ellos. Si había una pareja acá, que estaban juntos y ahora están separados, ya no se van a aparear. Cada uno se va a aparear con otro individuo. Entonces, ¿qué se produce? Se produce un aislamiento reproductivo. Con el tiempo, ¿no? Se genera una población en el lado izquierdo y una población en el lado derecho. ¿De qué? De escarabajos. Pero a medida que pasan los años, los genes también se van recombinando en cada población por el proceso de crossing over, recombinación genética, reproducción sexual y todo eso, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo ya se da un aislamiento genético. El aislamiento genético se da cuando ya los genes de la población van siendo ya o van experimentando cambios notorios. Acá también pueden haber mutaciones, acá también. Entonces, aparecen ya dos especies de escarabajos ya diferentes, ¿no? Los verdes que están acá y los marroncitos que están por acá, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido primero? Un aislamiento geográfico. ¿Qué viene después? Un aislamiento reproductivo y finalmente un aislamiento genético. Esto genera una nueva especie, en este caso dos nuevas especies. Este es un proceso de especiación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Con esto podemos contestar la siguiente pregunta que tenemos acá, si no me equivoco es la pregunta número 9,
de tu separata, ¿no? Dice, ordene los siguientes eventos de un proceso hipotético de especiación. 1. Los ratones de la nueva isla muestran en las nuevas generaciones una tonalidad más oscura, a diferencia de los ratones continentales. 2. La zona de California se separa del continente debido a la activación de una falla y forma una isla. 3. Se crea un puente para conectar a la isla y se observa que los ratones isleños, al intentar cruzarse con los continentales, no tienen éxito. Entonces, aquí el orden es 2, 1, 3. 2, ¿por qué? Porque primero se da la barrera geográfica. La zona de California se separa del continente. Luego viene el 1. Los ratones de la nueva isla muestran, ¿no?, en las nuevas generaciones, o sea, cuando se reproducen, una tonalidad más oscura, a diferencia de los otros ratones. Y la número 3, se crea un puente para conectar a la isla, ¿no? Y se observa que los ratones de la isla, cuando quieren cruzarse con los otros, ya no tienen éxito. Entonces ya se produjo un aislamiento genético, ¿te das cuenta? Entonces la respuesta en la 9 sería la D de dado, ¿ya? Vamos a responder acá. La 9 sería la D de dado, ¿ya? Bien. Bueno, y continuamos. Ojalá que no nos gane el tiempo acá. Bueno, estos ya son patrones de la evolución, ¿no? Los patrones de la evolución nos hablan sobre los cambios que se han dado súbitamente a lo largo del tiempo, ¿no? Por procesos naturales de extinción de especies y también de aparición o surgimiento de nuevas especies, ¿no? ¿Qué te quiero decir? ¿No? La extinción en masa se refiere a la desaparición súbita de muchas especies o de varias especies, ¿no?, en un periodo corto de tiempo. ¿Cuáles son las causas? Hay muchísimas causas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un periodo de años, de millones de años, ¿no?, por lo que ha pasado la Tierra en su proceso de evolución de animales, ¿no?, y de seres vivos, y observamos, pues, las diferentes épocas, ¿no?, desde el Cámbrico hasta la era terciaria, pasando por el Carbonífero, el Pérmico, el Triásico, cuando existían los dinosaurios, el Jurásico, ¿no? Han habido muchas causas que han motivado la extinción en masa, ¿no? Por ejemplo, una de ellas podría ser la competencia entre especies, ¿no?, o la presencia de especies invasoras. Otra causa podría ser un cambio de temperatura, un cambio climático o una actividad volcánica. La actividad volcánica de hace muchísimos años trajo como consecuencia la extinción probablemente de algunos dinosaurios y algunas especies. O podría ser también una causa antropogénica, como la contaminación ambiental, ¿no?, que hace el hombre, la caza, el tráfico de especies, ¿no? Algunas extinciones que se mencionan acá, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, la del Ordovícico y el Silúrico, fue hace aproximadamente 444 millones de años. Se extinguieron más del 60% de especies, ¿no? Después hablan por ahí, ¿no? Rápidamente vamos a mencionar por acá. En el Pérmico y Triásico, ¿no?, más o menos en este periodo, por ejemplo, casi el 95% de las especies eran marinas y el 70% eran terrestres. Aquí, por ejemplo, algunos científicos manifiestan que hubo actividades volcánicas que hicieron que muchas especies se extingan, o cuerpos estelares como asteroides, meteoritos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y después, al final del Triásico, vemos acá, por ejemplo, que también las actividades volcánicas fueron otra causa de la desaparición, inclusive de muchos dinosaurios, ¿no? 70% de las especies prácticamente se extinguieron, ¿ya? Y también hubo separación de continentes, la fragmentación de la Pangea entre el Triásico y el Jurásico también, ¿no? Y así podemos mencionar, pues, diversas extinciones. Pero así como hay extinciones, también existen
el surgimiento de nuevas especies, ¿no? A esto se le llama radiación adaptativa. ¿Qué cosa es la radiación adaptativa? Es la evolución rápida de muchas especies nuevas en pocos millones de años, a partir de un foco de colonización acá. Estamos acá, tenemos una colonia, ¿no? Acá tenemos un tronco de mamífero insectívoro que da origen a varias especies, y estas especies dan origen a otras, ¿no? A partir de un foco de colonización inicial se produce una dispersión ocupando diversos espacios geográficos, ¿no? Con la formación de varias especies adaptadas cada una a ambientes diferentes. Entonces, la radiación adaptativa es el surgimiento de nuevas especies, la evolución rápida de nuevas especies, ¿no? En pocos millones de años. Y la extinción es lo contrario, ¿no? Es la desaparición de especies. Bueno, y después ya pasamos a lo que es el origen y evolución de la especie humana, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos observando árboles filogenéticos que tratan de explicarnos el proceso de cambio evolutivo en la especie humana, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el proceso de formación de los vertebrados, ¿no? Aparecen los peces sin mandíbula, luego los peces cartilaginosos, los peces óseos, ¿no? Y una serie de organismos, ¿no? Aquí en el árbol evolutivo de los mamíferos, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito más, se me pasa el tiempo acá lamentablemente, ¿no? Ya, tenemos aquí una evolución, ¿no? La aparición de los mamíferos hasta el ser humano, ¿no? Aquí empezamos con un ancestro común de mamífero que da origen a estos animales, ¿no? Y de acá, ¿no? Hay un ancestro común que da origen a los animales terios mamíferos, ¿no? Porque los mamíferos se dividen en prototerios, euterios y metaterios, ¿no? Los mamíferos, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, al koala, al canguro, ¿no? Que son marsupiales, son animales metaterios, ¿no? Y los euterios son los animales con placenta, ¿no? Que aparecen por acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los animales placentados. Bueno, en realidad podemos mencionar la evolución del hombre en 4 etapas. Primero aparece el desarrollo de los antropoides, luego la evolución de los homínidos, luego podemos hablar de los hombres más antiguos y finalmente de los hombres modernos, ¿no? Del Homo sapiens. Casi a finales de la era mesozoica, con los últimos dinosaurios, aparecieron los mamíferos placentados. Y luego, en la era cenozoica, durante más o menos el Paleoceno, se desarrollaron los primeros primates, los prosimios, ¿no? Por ejemplo, los lemures, ¿no? Y después, durante el Oligoceno, aparecen los primates antropoides, ¿ya? De los primates antropoides, ¿no? ¿No? Surgen 2 líneas, la línea ceboidea y la línea cercospitecoidea, ¿no? Que no lo han puesto por acá, ¿ya? La línea ceboidea o el linaje del ceboideo da origen a los monos del Nuevo Mundo, que son los que habitan en Centro y Sudamérica, ¿de acuerdo? Los monos que nosotros llamamos platirrinos, porque tienen la nariz aplanada. Por ejemplo, los monitos que se suben a los árboles, que tienen la cola prensil, el mono tití, el mono araña, el mono capuchino, ¿no? Y por otro lado, surge la rama cercospitecoidea, que da origen a los monos del Viejo Mundo, ¿no? Que habitan en África y en Asia. Y de ahí surgen, pues, 2 ramas, los Cercopithecus y los hominoides. Y de los Cercopithecus vienen los macacos, y los hominoides nacen los simios driopitecinos. ¿Ya? Y a partir de los simios driopitecinos se generan, pues, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, y aparecen ya los homínidos, ¿no? Aparecen ya el género Australopithecus, ¿ok? Y los Australopithecus comienzan a desarrollar ya ciertas características como la locomoción bípeda,
¿no? Y el incremento de la masa encefálica, ¿no? Podemos mencionar algunos Australopithecus, ¿no? Muy conocidos. Uno de ellos es el Australopithecus ramidus, ¿no? Algunos lo llaman Ardipithecus ramidus, que es este de acá, ¿no? Con una antigüedad de 4,4 millones de años, como vemos acá. Es la más antigua, ¿no? De los Australopithecus. Sus restos fueron descubiertos en Etiopía y sus dientes muestran características intermedias entre el mono y el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego de estos Australopithecus viene Australopithecus afarensis, que viene a ser aquí Lucy, que la conocemos muy bien, ¿no? Estamos hablando de este y este, ¿no? Es el segundo Australopithecus más reciente, ¿no? Fue descubierto en la región de Afar, en Etiopía, y tiene una antigüedad de 3,9 millones de años aproximadamente, ¿no? Se encontró un esqueleto casi completo de este Australopithecus. Y su cara, como vemos aquí, se proyectaba hacia adelante, ¿no? Y su cráneo era muy semejante al de los simios, ¿ya? Su capacidad craneana era más o menos unos 500 centímetros cúbicos, ¿ya? Luego de Australopithecus afarensis viene el Australopithecus africanus, ¿no? Con 3 millones de años, ¿ya? Y a partir de africanus ya viene el Homo habilis, ¿no? Pero también tenemos estos dos muy, digamos, estudiados también hasta la actualidad, como son, por ejemplo, el Sahelanthropus chadensis, conocido como el hombre de Toumai, ¿no? Es una especie de homínido que ya está, bueno, extinto, ¿no? Cuyos fósiles fueron hallados en el desierto de Yuraf, ¿no? Que pertenece a la República del Chad. Y se hallaron, pues, restos de cráneos de más o menos 6 a 7 millones de años, ¿ya? Y luego tenemos este de aquí que se llama el Horrorin tugenensis, ¿no? Es una especie de homínido fósil encontrado en la localidad de Tugen, por eso se llama Tugenensis, en Kenia. Y su morfología era parecida a los chimpancés, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, después de Australopithecus, como te decía, viene pues ya, acá tenemos el Homo habilis, ¿no? Que fue uno de los primeros homínidos, ¿no? Que, digamos, podemos decir que desarrolló la capacidad de poder construir herramientas de forma consciente. Utilizaba piedras fragmentadas, ¿no? El Homo habilis tiene una antigüedad de 2 millones de años aproximadamente, ¿ya? Luego del Homo habilis viene el Homo erectus, ¿no? Con más o menos una capacidad craneana de 850 centímetros cúbicos. Ya la masa encefálica desarrolla un poco más. Este Homo erectus tiene las protuberancias óseas sobre los ojos, ¿no? Y es más avanzado que el habilis. Este de aquí fue el que descubre el fuego, ¿no? El que usó el fuego para alejar a sus depredadores, para mantenerse caliente o para cocer sus alimentos, ¿no? El Homo erectus. Como su nombre lo dice, caminaba completamente erecto, erguido. Y luego tenemos al hombre de Neandertal, conocido como el Homo sapiens neanderthalensis, con una antigüedad de más o menos unos 100.000 años, ¿no? Este Neandertal, ¿no? Creía en la vida después de la muerte, realizaba rituales, enterraba a sus muertos con la presencia de armas, alimentos, ¿no? Etcétera. Y luego viene el hombre de Cro-Magnon, ¿no? El Homo sapiens sapiens, que es una especie a la que pertenecemos los hombres de hoy, ¿no? Ellos ya no tenían protuberancias óseas sobre los ojos, tenían el cráneo ya no tenía bordes supraorbitarios, tenían la barbilla saliente. Ellos fabricaban armas y herramientas más complejas, hechas de hueso, marfil, madera, elaboraban navajas de piedra y desarrollaron el arte rupestre, ¿no? ¿Ya? Y también desarrollaron el lenguaje. Esos son los de Cro-Magnon. Bueno, y al final tenemos esta partecita de acá, si me permites, por favor, unos 2 minutos más, hablar de la taxonomía. La taxonomía es la rama de la biología que clasifica a los seres